La casa olía a cartón y a piñas secas. Las luces de Navidad colgaban enredadas como si alguien las hubiera abandonado a medias. Dentro, entre cajas sin abrir y una radio que todavía murmuraba villancicos, algo vivía con respiraciones pequeñas y un latido firme. Oliver se quedó inmóvil en el umbral, con la tapa de una caja apretada contra el pecho. Había pensado que la peor noticia sería el aviso pegado en la puerta. Notificación de desalojo. Letra grande y firme. Sello del banco. No, pensó él, la peor noticia era otra. Un gruñido suave, como de quien intenta consolar a sus propios cachorros en la penumbra. Rory, susurró, porque en la penumbra todo ruido parecía un rugido. Rory, que tenía el tamaño de un adolescente y la paciencia de un hermano mayor, iluminó con la linterna del teléfono. El haz hizo un camino entre sombras y juguetes olvidados y encontró un hocico dorado, húmedo y expectante que emergía de debajo de un sofá. La perra levantó la cabeza, un poco más alta que el de un perro imaginado en las historias de Oliver. Pelaje como miel, ojos dobladitos y una larga cola que al principio apenas se movió. Luego, con la ternura de quien reconoce a alguien que también está perdido, comenzó a buscar con el hocico. 2 patitas pellizcaron el aire y un par de cascabeles diminutos tintinearon. Desde detrás de un cojín asomaron 4 cabezas pequeñas, ojos cerrados o entreabiertos, y olfatearon la linterna como si fuera un sol extraño. ¡Cachorros!, exclamó Oliver antes de poderlo evitar. Rory no gritó. Rory sabía que gritar atraía problemas, vecinos, adultos, preguntas, pero tampoco pudo evitar una sonrisa que se le pegó al rostro. «Mira, Oli», dijo, «están calientes. Debemos hacer algo». Fuera, la calle P estaba cubierta de hojas pegajosas y delgadas cintas de nieve que aún no se atrevían a ser nieve de verdad. Dentro, el reloj de pared seguía marcando una hora que no parecía pertenecer a aquel día de cajas. En la mesa había una carta doblada, la mano de alguien que la había metido con prisa. El encabezado: préstamo hipotecario, pagos pendientes. El nombre de la familia de la casa, su apellido y la fecha en rojo. Oliver dejó la linterna apoyada y se sentó en el suelo, muy cerca de la perra. Ella olfateó su mano, le lamió la mejilla y luego volvió a acurrucarse con los cachorros como si fuera la mejor cuna del mundo. Fue un acto tan sencillo que hizo que algo en el pecho de Oliver se apretara y se hiciera de pronto importante en su interior. La casa se podía perder, decían las letras del banco, pero no se podían perder las criaturas que estaban debajo del sofá. La primera parte del día había sido un caos lento. La noticia del desalojo llegó por la mañana con la misma rapidez con que las voces adultas se volvieron heladas. El teléfono sonó y sonó, y al final hubo una llamada que nadie quería contestar. Papá dijo que tendría que viajar por trabajo. Mamá, con los ojos enrojecidos, dejó una maleta pequeña en el armario y un beso que parecía más bien una promesa difícil. Les explicó con palabras suaves que no podían quedarse en la casa si el dueño no pagaba, que había que buscar otro lugar, que por ahora los niños estarían a cargo. Los vecinos miraron la carta sin decir mucho. Una caja con adornos navideños rodó por la acera, solitaria. «No me gusta cómo suena eso», murmuró Oliver, cuando cerraron la puerta por fuera y la dejaron con un cerrojo que crujió demasiado fuerte. Mamá les dejó instrucciones. Llamar si llega alguien, no entrar a la cocina del fondo porque había cosas frágiles, no prender la calefacción demasiado y, sobre todo, no perder el número de la vecina, la señora Bell, por si necesitaban algo. Les dio algo de dinero para el bus. Lo apretó en la mano de Rory como quien entrega una llave. Luego, con ese mismo gesto de despedida a medias, se fue con una promesa de volver pronto. Los primeros minutos fueron de asombro. La casa sin adultos parecía enorme. Los niños renegociaron sus reglas internas. Dormían juntos cuando hacía frío, comían lo que encontraban en latas y por la tarde
se dedicaron a explorar lo que quedaba de la vida de otra familia. Sus manos reordenaron álbumes de fotos. Soltaron risas nerviosas al encontrar calcetines viejos que olían a invierno, y por un rato todo fue aventura, como si la Navidad fuera una playa desierta donde pudieran ser piratas por un día, hasta que encontraron a la perra. Oliver no sabía de razas, pero llamó a la perra Lady porque el nombre les quedó pegado de uno de los libros en la biblioteca, el que hablaba de reinas y de animales fieles. Lady dejó que la limpiaran con un paño de cocina, dejó que Rory acomodara a los cachorros en una caja con mantas y dejó que Oliver le pusiera una etiqueta improvisada con un pedazo de cinta. Encontrados, no abandonar. Hubo un silencio largo y cálido. Los cachorros, apenas abiertos a la luz del mundo, se pegaban al calor de su madre. La casa con su aviso en la puerta se convirtió entonces en un refugio accidental para otra familia, peluda y pequeña. Oliver miró la carta del banco de nuevo y sintió que el papel le clavaba una obligación. ¿Y si podemos quedarnos con ellos?, dijo, con voz que pretendía no sonar a súplica, pero que era pura esperanza. Rory frunció el ceño. Ser responsable, pensó Oliver, era también pensar en reina grises, en facturas y en papás que no estaban. Rory habló con cautela. No depende de nosotros. Necesitamos preguntar, ver. Hay que hablar con un refugio, con alguien. El refugio fue, por tanto, la siguiente escala natural. Porque en la calle, en las noticias, siempre había un refugio que decía: cuidamos de quienes no tienen hogar. El primer viaje fue un mapa de certezas y dudas. Caminar hasta la parada del bus con la caja de los cachorros envuelta en una manta, sudando bajo el sombrero de Rory, con la etiqueta hecha por Oliver bailando como una bandera improvisada. En la estación, un señor con un gorro de lana vendía chocolatadas y les contó a los niños, con amabilidad, que a veces los perros de la calle eran reclutados por personas que no siempre eran buenas. Los ojos del señor se volvieron serios cuando Rory le mostró la foto de Lady tomada con la linterna. «Cuida de ellos», dijo, «y no dejes que se los lleven en un mal saco. Hay gente que... hay gente que los vende, y los cachorros terminan lejos, en lugares donde no los cuidan». La palabra vender sonó como un golpe seco. Oliver apretó la manta, más fuerte que antes. En el refugio, Mildred Bell, una mujer que conocía a todos los perros de la ciudad por nombre, escuchó la historia y se le saltaron las arrugas de ternura. «Si son de verdad cachorros y la madre parece sana, podemos ayudarlos», dijo Mildred. «Pero necesitan vacunas y un chequeo, y eso cuesta». Oliver tragó. «¿Cuánto?». Mildred sostuvo la mirada con esa mezcla de realismo y compasión que tienen las personas que han visto demasiadas cosas buenas perderse por falta de dinero. Para poderlos dar en adopción y garantizar que estén listos y seguros, solemos pedir una contribución de $200 por la madre y los cachorros, si la versión para adopción aplica. No es para llenarnos los bolsillos, es para cubrir vacunas, desparasitación y el transporte seguro. La cifra flotó en el aire como una nube oscura. Rory masajeó la frente y el mundo de pronto se volvió más viejo. 200, repitió. No tenemos tanto. Mildred hizo una mueca comprensiva. Podemos buscar opciones, voluntarios, recaudaciones, donaciones. Pero alguien tiene que hacerse cargo o el refugio tomará custodia. Si no aparecen dueños ni responsables, los llevará el refugio, y si la familia que perdió la casa no puede mantenerlos, se abrirá un cupo de adopción. Oliver pensó en su madre, en el roce de su mano cuando dejó la maleta, en la promesa de volver pronto. Pensó en lo que significaría perder a esas naricitas frías, a ese latido de padre perruno en el sofá. «No», dijo, con esa certeza que solo tienen los niños cuando deciden ser valientes. «No pueden llevarse a Lady. No hoy». Mildred tomó la mano de Oliver con ternura, pero esa ternura no era suficiente para pagar una factura de vacunas.
volvieron a la casa con la promesa de pensar. Se sentaron en el porche. La ciudad respiraba postales navideñas en los letreros y en las luces que alguien todavía se negaba a apagar. Oliver sacó lo que quedaba de su dinero, unas monedas, una calcomanía de un helado que había ganado en una feria años atrás, un billete arrugado que mamá le había dado por si necesitaban el bus. Rory ofreció su reloj antiguo, que había pertenecido a su abuelo, pero no quiso venderlo del todo. Los planes comenzaron a formarse. Vender limonada era invierno, risas, organizar un espectáculo en la esquina. Rory puso cara de quien podría ser el maestro de ceremonias, buscar donativos en la iglesia, pedir a los vecinos. Entre la lista de planes y la luna asomando, los niños dormitaron, con los cachorros acurrucados en una caja cerca de la estufa fría. Era una victoria pequeña aquella noche. Los perros seguían allí y la carta seguía en la puerta, pero había un lugar donde la esperanza se clavaba como una aguja de pino y se negaba a salir. Al día siguiente, la ciudad mostró otras caras. Un coche con ventanas oscuras pasó 2 veces frente a la casa. Oliver lo notó porque llevaba la caja y la llamó con cuidado. ¿Ves ese coche? Era un coche grande, de esos que se usan para llevar cajas y cosas serias. No le dijo nada a Rory. Aprendió pronto que las palabras en voz alta pueden ser como llamar a tormentas. Por la tarde, mientras recogían latas en un semáforo para juntar unas monedas, una figura emerge del parque, un grupo de adolescentes con gorras anchas y miradas que, a simple vista, no parecían peligrosas. Uno de ellos les guiñó el ojo a los niños y otro, con una sonrisa falsa, preguntó si querían vender algo. Oliver sintió un escalofrío. ¿Qué están vendiendo?, preguntó uno con voz que arrastraba astucia. Rory se plantó frente a Oliver sin mostrar demasiado miedo, con la caja de cachorros a un lado y una buena dosis de indignación en la voz. Nada, respondió Rory. Solo estamos necesitando ayuda. El chico con la sonrisa hizo un gesto. Detrás de él, un nombre se deslizó entre los demás como si fuera sabido. Charlie. Lo nombraron con resabio, como quien dice, lo conocen o no es de fiar. Otro de los chicos, más alto y con tatuajes que apenas se asomaban por la manga, se rió y comentó algo sobre dinero fácil. Oliver no entendió la sutileza del tono, pero captó la intención. No era una pandilla de película, pensó, pero sus palabras tenían filo. Los chicos pasaron y se fueron, como si hubieran hecho un reconocimiento. El corazón de Oliver palpitó con rapidez. En la tarde siguiente, el teléfono sonó en la casa, y sonó 3 veces antes de que Owen, el vecino que cuidaba el buzón, contestara. Había una llamada del banco. El señor Garvey, la voz institucional que siempre suena a papeles, quería confirmar la dirección y ofrecer opciones que sonaban menos a ayuda y más a formalidad. Oyendo la voz por la ventana, Rory entendió algo que hizo que su mandíbula se apretara. El tiempo no estaba de su lado, y entonces la pista pequeña apareció en la forma de un volante arrugado que Oliver encontró debajo de la mesa de la cocina. Era una hoja que había sido arrancada de un cuaderno, la esquina doblada, una foto borrosa de un perro con una etiqueta y números telefónicos que olían a negocio. En la parte de atrás, letras apresuradas. Transportes Años Verdes. Disponibilidad inmediata. Destinos garantizados. Era una lista de ciudades. En otra inscripción había palabras que solo eran sospechas. Pagos al contado. Contacto Frankie. Frankie. El nombre se movió con pesadez por el estómago de Oliver. No lo conocían, pero una sensación antigua lo conectó con advertencias de adultos en la esquina. Frankie Fagan. El señor con el gorro de la estación lo había mencionado en voz baja. Ten cuidado con Frankie, siempre tiene manos en donde no debe. No era una figura del todo visible, era alguien que existía en los huecos de conversaciones. Un tío peligroso que debía mantenerse lejos. Oliver guardó el volante en el bolsillo de su abrigo, como quien esconde una piedra caliente.
No quería que Rory lo viera. No quería que nadie supiera lo que había encontrado, porque el secreto, cuando era apenas un indicio, se sentía tan frágil como los latidos bajo la caja de los cachorros. Mientras tanto, la comunidad se movía. La señora Mildred Bell organizó una mesa en el centro comunitario el sábado siguiente. Ayuda para los encontrados, decía el cartel que Oliver y Rory ayudaron a pintar. Hubo vecinos que trajeron mantas, otros que ofrecieron dinero. Un señor donó un saco de comida para perros. Una señora trajo caramelos envueltos en papel rojo. La solidaridad fue un hilo que surcía el frío de la ciudad. Y por primera vez desde que pegó la notificación en la puerta, el silencio de la casa fue inquietantemente humano. Gente se acercaba, miraba y comentaba. «Si logran juntar, aunque sea la mitad», dijo Mildred en voz baja a Rory, «podremos buscar el resto en pequeños aportes. Hay gente buena. No todo está perdido». Rory asintió. Estaba cansado, con ojos enrojecidos, boca apretada por la responsabilidad que a veces se le hacía grande. Oliver, por su parte, había decidido que haría cualquier cosa que un niño puede hacer sin romper las reglas: tocar puertas, cantar en la plaza, contar historias a cambio de monedas. Su imaginación se volvió una hucha. La primera gran idea fue la más simple: organizar un puesto navideño con manualidades. Los vecinos se entusiasmaron. Los niños pintaron adornos hechos con cartón reciclado, cosieron pequeñas bolsitas perfumadas con lavanda del jardín del anciano del quinto y prepararon galletas. La plaza se llenó de voces y risas, de manos que doblaban papel y de una inquieta esperanza. Pero la vida no iba a dejar que el milagro se consumara sin desorden. La noche antes de la colecta, alguien subió al tejado y dijo con voz baja que había visto un grupo rondando la casa de los Richmond la semana pasada. Unos niños de la pandilla, claro. Oliver escuchó el rumor como si fuera un relámpago. Esa noche, al apagar la luz, escuchó un crujido en la puerta como si alguien la golpeara con ganas de entrar. No entraron, pero la idea se quedó, negra y larga. Había ojos mirándolos desde fuera. El sábado llegó con sol de invierno. La mesa en el parque sonaba a esperanza, gente que daba monedas, otros que compraban adornos, el sabor cálido del chocolate. Las ganas de Oliver crecieron con cada billete que se sumaba a la caja. Hubo momentos hermosos. Un abuelo con manos temblorosas regaló una porción de su gorro a los cachorros. Una niña pequeña se echó a reír cuando uno de ellos le lamió el dedo, y la señora Bell anotó cada donación como si fuera un capítulo salvador. Cuando la caja de dinero alcanzó una suma considerable para los niños, la emoción los inundó. Rory contó billetes y monedas, y la cifra se acercaba a los 200. Oliver experimentó una felicidad tan completa que le dolía. Pensó en la cara de su madre al volver y en lo que significaba decir: todo salió bien, hasta que no salió. A la mitad de la tarde, un hombre con traje elegante, demasiado elegante para el parque, se acercó al puesto. Llevaba una carpeta y sonrisa de comerciante. Dijo que había habido una confusión. Quería hablar privado con los organizadores. Preguntó por la perra, por cómo los niños la habían encontrado, por la casa. Los ojos de Oliver se clavaron en los de ese hombre. Algo en su forma de preguntar fue como una aguja. Resultó que conocía el nombre de Lady por una foto borrosa en su teléfono. Le pareció imposible. Rory lo miró como si evaluara riesgo y con la voz que había aprendido en estos días, respondió escueta. Se fue. Está con la señora Bell. No queremos problemas. El hombre insistió. Dijo que representaba a alguien que podía ofrecer un buen hogar, que pagaría bien, mucho dinero, por un perro como ese. La gente paga por perros así. Dijo con tal naturalidad que Oliver comprendió, con una punzada, lo que Mildred ya había susurrado en la estación. Hay mercados y caminos que no son buenos. La sangre de Oliver se encendió. No porque desease el enfrentamiento, sino porque pensó en los cachorros siendo arrancados, en manos que no sabían acariciar con la calma del que ama.
le salió aquella determinación que a veces nace en los niños, proteger lo que se ama, aunque todo parezca cuesta arriba. No sabía cómo, pero sabía que no debía permitirlo. Al caer la tarde, la caja contaba con una cantidad respetable, pero todavía faltaba. Miles de posibilidades pululaban en la mente de los niños. Subastar el reloj de Rory, una colecta más grande, una campaña de redes sociales que Oliver imaginó con la ayuda de un vecino que tenía internet y buen ánimo. Todo parecía posible, hasta que una escena los dejó helados. Desde la esquina del parque, el coche grande que Oliver había visto semanas atrás volvió a pasar, esta vez más despacio, como si inspeccionara. Y del coche surgió el hombre con la sonrisa del traje elegante. No estaba solo. Detrás, apoyado en la ventanilla, un chico con la gorra miraba con interés la caja, y, por un instante, sus ojos se detuvieron en la etiqueta improvisada de la caja de los cachorros. «¿Qué hacemos?», susurró Oliver, la voz apenas audible. Rory tensó la mandíbula. Todo parecía concentrarse en un punto del pecho que dolía a la espera de estallar. Había una palabra que Oliver no quería pronunciar en voz alta, por miedo a atraerla: peligro. Los adultos, cuando escuchaban ese tono en las voces de los niños, se movían con prisa. Los niños, sin adultos, se inventaban formas de organizar la defensa. Esa noche, mientras la nieve decidía si quería ser lluvia, los dos hermanos se sentaron junto a la caja de los cachorros y trazaron un plan que no usaba cosas malas. Serían listos, no violentos. Avisarían al refugio si veían algo raro. No permitirían que nadie se los llevara bajo la excusa de un buen hogar. Si alguien preguntaba por Lady, responderían que ya la habían entregado al refugio por seguridad. Si alguien ofrecía dinero en efectivo por llevarlos, llamarían a Mildred al instante. Pero la vida tiene formas curiosas de mezclar esperanza y peligro. La voz que Oliver no quería oír llegó al fin. Apenas un rumor al principio. Un chico de la pandilla, Jimmy, caminó por la calle con la certeza de quien se sabe observador de oportunidades. Jimmy no era monstruo ni héroe. Era un chico con hambre, con codicia y con razones para equivocarse. Detrás de él estaba Charlie, quien, a diferencia de los otros, llevaba en la mirada una duda que a veces se parecía a remordimiento. Oliver lo conocía de vista. Charlie había sido alguna vez compañero de escuela. Una tarde, mientras la casa respiraba la calma tensa de la espera, Oliver salió a buscar periódicos para empacar los cachorros y casi se topó con Charlie. El encuentro fue extraño, lleno de pausas. «Oye», dijo Charlie como quien toca una guitarra desconocida. «He escuchado de unos perros. No es mi asunto, en serio. Pero ten cuidado. No todo el mundo es de fiar». Oliver no supo qué esperar. Un aviso, una amenaza velada. Charlie se quedó mirándolo con la impronta de quien ha visto cosas que no querría ver otra vez. «¿Frankie?», preguntó Oliver con voz que quería no sonar temblorosa. Charlie miró alrededor y en voz baja respondió: «Frankie tiene gente que hace lo que él no quiere, ensuciarse las manos, y pagan bien. No sé por qué te lo digo. Tal vez porque no me gusta lo que hacen». Siluetas de complicidad rodeaban las palabras. Oliver ató ese hilo al volante que había encontrado. Frankie, la red, la posibilidad de que los cachorros no solo fueran un bien para dar amor, sino una mercancía para quienes carecían de compasión, hizo que Oliver sintiera una rabia que era a la vez protectora y urgente. Rory, cuando supo del encuentro, frunció el ceño y tomó una decisión. «No podemos guardarlos aquí hasta que nos echen en la calle», dijo. «Si el refugio no tiene para los 200 ahora, encontraremos otra solución temporal. Vamos a pedir a la vecina grande que los mantenga y nos turnaremos. Y por si acaso, no saldré solo con la caja. ¿Entendido?». Oliver asintió con fuerza. Entendido. Las cosas, sin embargo, no se ordenaron tan pulcras. La economía de quienes no tienen nada suele empujar a las personas a actos torpes y desesperados. Una noche,
Mientras la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo de peldaños, la puerta principal chirrió, no como una llamada accidental, sino más bien como la voz de alguien decidido. Oliver y Rory se miraron. Algo, en su forma de mirarse, dijo que ya no podían simplemente esperar. Salieron a la entrada con linternas. La luz cayó sobre unas huellas húmedas que se dirigían desde la acera hasta la reja. Alguien había dejado una nota bajo la puerta. Si quieren un buen trato, llamen al 555-309. F. La letra era rápida, segura. Las iniciales no dejaban dudas. Oliver sostuvo la nota entre sus manos y sintió el mundo girar. No era solo la posibilidad de perder la casa. Era la certeza de que alguien ya sabía que allí había algo que valía la pena. Algo que podía sacarse a precio. Algo que podía desaparecer en una noche. La inquietud se convirtió en plan. Los niños no se rendirían. Iban a defender hasta donde su ingenio y su corazón se lo permitieran. Prepararon defensas sencillas, anillos de campanas alrededor de la caja, mantas escondidas con nombres escritos en marcador, rutas de escape en caso de que alguien intentara forzar la entrada. Hablaron con Mildred para conseguir un voluntario que pudiera llevar temporalmente a los cachorros si la situación empeoraba. Mildred ofreció a una señora mayor que tenía un gran jardín y un corazón ancho. Y en medio de ese torbellino apareció Frankie, no en persona todavía, pero en la forma de una llamada anónima que hizo temblar la línea telefónica de la señora Bell. El número sonaba y sonaba. En el otro lado, una voz que se disfrazaba de promesa ofrecía comprar todo al contado. Esa misma noche, el coche grande se estacionó a 3 casas de distancia. Las luces dentro se apagaron, una a una, como quien prepara una escena. Oliver, escondido en la oscuridad del sofá, sintió el latido de su pecho convertirse en tambor militar. Había resistencias pequeñas y gestos grandes. Vecinos que se asomaban con linternas. El señor del gorro que ofrecía compañía. La señora Bell, que vino con una cazuela de estofado y un plan. Pero lo que vino después fue un mensaje que atravesó la ciudad como una flecha. Había una reunión en el club del banco, una fiesta navideña, donde se recaudarían fondos y donde, según murmuraban, habría una donación grande esa misma noche. En la mesa de la comunidad se habló de eso como de una esperanza. Si podían acercarse, si podían contar su caso, tal vez la donación cubriría el costo. Y si había una esperanza pública para juntar dinero, también había alguien más pensando en ese mismo lugar como un objetivo para sus propios fines. Las piezas encajaban con frialdad. Una pandilla que conocían calles y atajos, un Frankie que tenía contactos, la promesa de movimiento de dinero. Si la pandilla planeaba algo, y si ese algo se conjugaba con los planes de sacar a los cachorros por la vía rápida, Oliver comprendió que no estaban frente a travesuras. Estaban ante algo mayor. Tenemos que ir a la fiesta, dijo Rory con decisión inesperada. No para robar, no para pelear, para pedir ayuda, para mostrar que no es un negocio, que son animales vivos. Oliver sintió que su garganta se cerraba por la emoción y por el miedo. Salir esa noche significaba mezclarse con adultos, con palabras que lastiman, con riesgos que no tenían manual. Pero los niños ya no eran solo niños en la historia. Eran custodios de una familia de 5 peludos. Unos ojos brillaron en él, la vieja convicción de que lo correcto no espera a que el mundo sea perfecto. Antes de salir, Oliver repitió una especie de mantra infantil. Por Lady, por los cachorros, por mamá. Le dijo a Rory que confiaran en la gente buena. Rory le sopló al oído una broma para quitar lo serio del momento. No romper reglas, soldado. Oliver se rió como si fuera la primera vez que alguien usara ese mote para él. Esa noche, mientras la ciudad se adornaba con luces y acordes de villancicos, el club del banco brillaba más que una estrella. La entrada llevaba una alfombra roja, globos y mesas con canapés. Las familias charlaban, el alcalde cortaba el listón
y la cámara local filmaba para las noticias. Era el tipo de celebración que recordaba que la ciudad aún guardaba rincones donde la generosidad era pública. Era también, por desgracia, un escenario perfecto para quien busca aprovecharse de la generosidad. Oliver y Rory entraron con paso medido. Llevaban con ellos una carta, algunas fotos impresas de Lady y de los cachorros y la esperanza que cabe en 2 bolsillos. No sabían cuánto sería suficiente. La luz los recibió. La gente los miró con esa mezcla de curiosidad y benevolencia que suelen tener los ojos ante los niños que se atreven a pedir. Un presentador anunció la donación mayor de la noche. La cifra podía cubrir el refugio. El corazón de Oliver dio un vuelco. En la penumbra de uno de los pasillos laterales, sin embargo, Rory reconoció una figura. Charlie. Charlie estaba allí, mirando con un gesto que no era del todo cómodo. A su lado, sin quererlo ver, apareció la sombra del traje elegante de antes, y alguien tuvo que recordar que muchas veces las manos de los tratos se han cruzado con las de la explotación. La presencia de Charlie fue un recordatorio vivo. No todos los de su barrio estaban empecinados en hacer daño. Algunos eran víctimas también. El evento avanzó. Un microfonista habló de comunidad. Una señora donó una suma a nombre de la familia de la casa que perdería su hogar. Las cámaras captaron el instante y el presentador pidió que los niños subieran al escenario para que contaran su historia. Oliver, con voz que temblaba por el alivio y por el miedo, habló en pocas palabras de Lady, de los cachorros, de la necesidad de $200 para cubrir cuidados. La gente aplaudió. La caja de donaciones se llenó de billetes. Y allí, en el susurro de la penumbra de la sala, algo más se movió. Un grupo de chicos se organizaba con la solvencia de quien hace esto más de una vez. Jimmy avanzaba con la seguridad de quien ya supo llevar cosas por atajos. Detrás, Frankie escuchaba a través de un teléfono, y una voz al otro lado mencionó destinos lejanos. Oliver sintió que el aire se volvía más denso. Cuando la noche se apagó y los niños descendieron con una suma que rozaba el objetivo, un rumor corrió como pólvora. Alguien había visto a varios miembros de la pandilla merodeando en las calles, coordinando con un traje elegante y con un tal Frankie. El alivio se mezcló con una nueva alarma. La fiesta había funcionado, sí. La ciudad había donado, sí. Pero también la ciudad había brindado una oportunidad para los que hacen negocio con lo que no debería ser mercancía. Salieron del club con la caja en mano y la promesa de la señora Bell de mantener a Lady en un lugar seguro. El aire frío mordía sus mejillas. Al cruzar la avenida, sin embargo, Oliver sintió el golpe de alguien que empujó con rudeza la caja. Una mano, de las muchas que se esconden bajo gorras y chaquetas, rozó la manta. La caja se movió, apenas. Oliver se giró y vio, a pocos metros, a Charlie parado junto a Jimmy. La mirada de Charlie no estaba del todo cómoda. Jimmy, en cambio, sonreía sin sonrisa. «¿Por qué no la sueltas?», dijo Jimmy con ligereza. Rory dio un paso adelante. No lo pensó demasiado. «Porque es nuestra, y porque no se la va a llevar ninguno de ustedes». Jimmy se rió y se alejó sin más. Pero la escena dejó una sombra adherida al corazón de Oliver. La certeza de que el conflicto ya no era teórico. Estaban siendo observados. Había manos que deseaban lo que ellos protegían, y había un hombre, Frankie, cuyos tentáculos alcanzaban estaciones, coches y conversaciones en su teléfono. Esa noche, antes de dormir, Oliver sacó el volante que había guardado en el bolsillo y lo puso sobre la mesa. Bajo la lámpara, la palabra Transportes Años Verdes parecía repetir su promesa. Destinos garantizados. Escribió, con una letra temblorosa pero firme, una lista de cosas que debía decir cuando volviera al refugio. Fotos, nombres, el número que encontró. Sabía que cuanto más pruebas, mayor la posibilidad de que la verdad emergiera sin derechos para quienes lucraban. El sueño vino con pesadillas pequeñas. Manos que intentaban llevarse a los cachorros.
una caja abierta en la oscuridad. Pero al amanecer, subió por la escalera con un plan nuevo. Si la comunidad había respondido, serían necesarios testigos. Si la pandilla planeaba algo, la noche sería su aliada. Oliver y Rory decidieron organizar guardias por turnos, involucrar a la señora Bell más oficialmente y, sobre todo, recopilar pruebas, fotos, nombres, notas, voces. Hicieron un cuaderno con títulos y fechas. Anotaron: 22 de diciembre, coche grande, hombre elegante, sospecha de oferta. Había en esa decisión una mezcla extraña de infancia y madurez. Había también un final inevitable. No podían protegerlos solos para siempre. Necesitaban a los adultos correctos. Necesitaban que el padre prometiera quedarse un poco más. Y necesitaban algo que todavía no tenían: la certeza de que la red que quería comprar cachorros era realmente lo que temían. Un detalle más, sin embargo, en Scent, que algo pequeño y aparentemente sin importancia, el volante arrugado, la nota con la F, tenía en realidad la punta de un hilo que, si se tiraba, desenredaría una madeja mucho más grande. Oliver se quedó mirándolo hasta que la mañana lo obligó a moverse. Tenía en la mano la certeza de que no bastaría solo con vigilancia. Necesitaban pruebas. Necesitaban que alguien con voz y poder las escuchara. Si esta historia te atrapa, quédate y suscríbete para escuchar el final. El plan que trazaron esa mañana fue simple y metódico, porque en la simplicidad es donde los niños podían brillar sin fingir ser adultos. Dividieron tareas. Rory hablaría con Mildred y la señora del jardín para que Lady y los cachorros tuvieran un refugio seguro. Oliver recopilaría pruebas, y otro vecino, el señor del gorro, vigilaría la calle en las noches. Charlie, contra todo pronóstico, ofreció algo que nadie esperaba: su teléfono y con él la posibilidad de captar una conversación que señalara a Frankie. No dijo por qué lo hacía, solo que no quería verse en algo peor. Jimmy no se mostró. Jimmy caminaba por el filo de lo que era posible aún. El primer hallazgo serio llegó en la tarde, en una caja de cartón junto a un contenedor. Era una carpeta con papeles arrugados que alguien había tirado por prisa o por miedo. Entre facturas de combustible y guardias de transporte, había una nota con un nombre familiar: Transportes Años Verdes, y una lista de apellidos y números, fechas que coincidían con viajes previstos. Y, doblado con cuidado, un recibo con la cifra que los niños no olvidarían: pagos en efectivo por animales entregados. Había una línea que los puso de pie de golpe: entrega a cargo de Frankie F., destino Puerto Sur, contacto traje. Oliver sintió que el pulso se le volvía una campana que llamaba a todos. Lo siguiente fue actuar con precisión. Tomaron fotografías con el teléfono de Charlie, anotaron números, copiaron nombres. Rory habló con la señora Bell para que mantuviera la calma y el secreto. Mildred, que conocía a la policía de verlos por los refugios, llamó a su amigo en la comisaría, el oficial Ramos, que escuchó con atención y prometió discreción y ayuda. No podían correr al vecindario diciendo: vienen a robarnos, porque las acusaciones sin prueba no sirven. Necesitaban evidencia tangible, y allí fue donde Charlie dio lo mejor de sí: una tarjeta con números que pertenecían a alguien que por la mañana había pasado por la plaza y se había interesado demasiado por la caja de donaciones. La noche previa a la fiesta grande en el club, Charlie y Oliver se escondieron detrás de un abeto y vieron cómo un coche hacía la ronda. Era el mismo que había vigilado la casa. De él bajó un hombre con traje, la sonrisa del comerciante. Habló por teléfono y dijo una palabra que heló el aire de los niños: mañana club, traerán la bolsa. Esa palabra afirmó lo que ya temían. El club y la fiesta eran la coartada perfecta para sacar el dinero y cubrir el transporte de lo que llamaban mercancía. Si Frankie iba a coordinar, sería ahí donde las piezas encajarían. La decisión fue arriesgada: llevar las pruebas al club y exponerse.
pero no había otra forma de que la gente que donó mirara con sus propios ojos. Si no eran vistos como víctimas, nadie se movería. Además, si Frankie planeaba usar la fiesta para sus fines, la presencia de vecinos y prensa podría convertirse en su propio enemigo. Rory repitió la consigna como si fuera un juramento. No peleamos, no damos dinero, mostramos pruebas y pedimos ayuda. La noche de la fiesta fue una mezcla extraña de lámparas brillantes y nervios. El club estaba repleto. Gente con abrigos, unos pasados de moda, otros nuevos, conversaban alrededor de mesas con bandejas que olían a queso y canela. Roy Williams, vestido de santa local para las fotos, sonreía con esa sonrisa que se guardan los que saben ser figura pública. El presidente del banco, el señor Garvey, daba discursos sobre apoyo comunitario y responsabilidad cívica. La cámara de noticias local, la misma que la semana anterior había filmado el árbol de Navidad, estaba presente. Era precisamente esa visibilidad la que los niños esperaban convertir en su arma. Oliver y Rory subieron al escenario con un sobre de pruebas. Sus manos temblaban tanto que la grafía de Oliver, a veces en garabatos, era ahora una línea segura cuando habló. Contaron la historia con esa mezcla de simpleza y gravedad que tienen los chicos cuando piden ayuda. Cómo encontraron a Lady, cuánto costaba asegurar la salud de los cachorros, el volante, la nota, el nombre de Frankie. Pidieron al público comprensión, no castigo. Hablaron de los animales como si fueran niños con palabras que solo los niños saben encontrar. No ladran porque son mercancía. Ladran porque tienen miedo y hambre. El murmullo en la sala cambió de tono. Muchas manos se movieron hacia los bolsillos. Algunos ojos se humedecieron. El banco anunció una donación provisional y un representante del club ofreció resguardar la suma hasta que el refugio confirmara. Pero en una mesa del fondo, la atención se concentró en formas menos obvias. Jimmy y algunos chicos de la pandilla se vieron entre sí, y un hombre con traje hizo un gesto. Fue entonces que Charlie, que había estado sentado lejos, salió de su rincón y se acercó al micrófono. Su voz fue apenas un hilo. «Hay alguien que los va a buscar esta noche», dijo. «Lo escuché. No quiero problemas, pero creo que necesita que lo sepan». Charlie no señaló con el dedo. Con su silencio dijo más que si hubiera gritado. Las cabezas se volvieron. Alguien llamó al oficial Ramos, que estaba entre la gente, disfrazado de civil por amistad con Mildred. En el pasillo lateral, mientras el público seguía su propia vibración, Jimmy hizo una seña. Un grupo de chicos salió de la sombra como si fueran parte de un mismo movimiento. Avanzaron hacia la mesa donde se guardaba la donación y hacia donde Lady fue supuestamente alojada por seguridad. Lo que nadie esperaba fue que el plan de Frankie no fuera simplemente quitar dinero. Su operación era más compleja. Usar la emergencia para pavimentar la salida de animales que ya estaban vendidos y aprovechar la confusión para mover la logística a un camión que esperaba en la esquina. El pánico se palpó en segundos. Alguien gritó que había chicos en las escaleras. Otros vieron cómo un joven intentaba abrir una puerta trasera. Oliver notó que la sonrisa del hombre de traje se había congelado cuando su teléfono sonó, y otra voz en el otro extremo dijo: «¿Todo listo? ¿Transporte cargó? ¿Dónde está la bolsa?» Frankie, en la línea, no quería que nadie supiera que su voz coordinaba la red, pero la voz, lejos de la persona, era la llave que abriría la puerta del secreto. Charlie, de algún modo, había grabado esa llamada con disimulo en una esquina y, con un movimiento que parecía improvisado, entregó el teléfono al oficial Ramos. El sonido que pudo escucharse en el micrófono del teléfono fue claro. Una voz masculina, más gruesa que la de Frankie, hablando de embarque en el puerto y de pagar al contado por los animales. Esa grabación, reproducida por Ramos ante el atónito auditorio, fue la evidencia que muchos necesitaban. No era una acusación al azar. Era un hilo que conectaba nombres, destinos y cifras. La sorpresa se convirtió en indignación. Frankie, que esperaba operar en la sombra,
intentó desaparecer entre los invitados, pero la red de la comunidad ya estaba tendida. El señor Garvey, blanco y ofendido por haber sido usado como escenario, ordenó que nadie saliera hasta aclarar lo ocurrido. Roy Williams colocó su gorra de santa encima de su abrigo, como si por un instante quisiera borrar la ceremonia y convertirse en juez improvisado. Mildred, implacable, exigió que se llamara a la policía. La policía llegó en cuestión de minutos, no porque la fuerza policial hubiera sido brillante, sino porque la ciudad había decidido que una vez un niño habló en un escenario, todos tenían que responder. La visibilidad había actuado como red protectora. Frankie fue detenido esa noche. No todos los suyos, no de inmediato. Su red tenía manos que se escabulleron y lugares que ya conocían. Pero la grabación, los papeles y la presencia de los testigos hicieron que la policía no pudiera ignorar lo que emergía. Jimmy y algunos de los chicos de la pandilla fueron confrontados por sus propias decisiones. Algunos huyeron, otros se dejaron llevar para responder por lo que habían hecho. Charlie, aunque tembloroso, no fue arrestado. Había cooperado con la policía y entregado información. Su rostro todavía mostraba la huella de lo que la culpa puede hacer cuando se hace visible, pero también se asomaba una nueva posibilidad, la de la reparación. En la conmoción, Lady fue encontrada no entre manos de desconocidos, sino resguardada por la señora Bell y un voluntario que la había llevado a un sitio seguro. Los cachorros, revisados por el refugio, permanecieron sanos aunque asustados. Mildred y su equipo gestionaron el traslado seguro y la confirmación médica. Nadie los vendería esa noche. La red estaba hiriéndose, la ciudad cicatrizándose. La consecuencia legal no fue una película de juicios rápidos. Frankie fue retenido y muchas personas iniciaron denuncias formales. Las investigaciones llevarían tiempo, pero la comisaría ahora tenía una línea que seguir. El club y el banco tuvieron que responder preguntas incómodas sobre cómo un evento así pudo ser el blanco de una operación criminal. El señor Garvey ofreció disculpas públicas y prometió colaborar. No porque fuera malo, sino porque la vergüenza pública funciona como lámpara de cuidado. En medio de la exposición y la tensión, algo más profundo ocurrió. La familia Richmond volvió a reunirse de una forma que ninguno de ellos había imaginado. El padre Jeff regresó. No porque un contrato cayera, sino porque la ciudad, la gente y sobre todo sus hijos habían convertido la historia en una tabla de espejo, donde él pudo verse con claridad. Había pasado tantas noches ignorando llamadas y ausentándose, que la desaparición de su hogar había sido la alarma que necesitaba. Ver a Oliver en el escenario, la voz clara, la determinación de Rory y a su esposa con los ojos hinchados pero más erguida, despertó en Jeff una decisión. Ya no sería un hombre definido solo por el trabajo. Si la familia perdía su casa, no perderían lo que llevaba dentro. Jeff pidió al banco una reunión. Se sentó frente a papeles que tejían números y plazos, frente a un señor Garvey que reconoció la responsabilidad institucional. Las palabras no fueron fáciles. Hablar de presupuestos, negociar plazos, buscar soluciones. Pero la ciudad no se quedó quieta. Vecinos ofrecieron cuartos temporales, la señora Bell ofreció ayuda para mudanza y la comunidad del club organizó una subasta de emergencia para recaudar fondos. El banco, movido por la presión pública y la claridad moral del caso, accedió a revisar la hipoteca y a conceder una pausa temporal. No era un final próspero, pero era un respiro real. Jeff, al ver todo lo que sus hijos habían hecho, entendió que lo que aguardaba su hogar no era simplemente un cobijo de paredes, sino la posibilidad de estar presentes. El episodio dejó secuelas en la pandilla. Algunos chicos fueron entregados a programas de reinserción juvenil. Otros, que habían sido reclutados por la promesa de dinero, vieron la caída de su modelo de supervivencia. Charlie fue socialmente señalado por sus conocidos, pero también encontró en los ojos de Rory y Oliver una invitación a cambiar.
«Puedes ayudar», le dijo Rory una tarde, mientras Charlie arreglaba la verja del parque como trabajo comunitario. «Empieza por no mirar para otro lado». La red se desarticuló en partes. Transportes Años Verdes resultó ser una empresa fachada, con rutas supuestamente de animales domésticos para refugios, pero que en registros mostraba exportaciones privadas sin control. La investigación descubrió compinches, intermediarios que se beneficiaban del comercio y que ahora tendrían que responder. No se dramatizó la caída como si todo fuera una película. Fue un proceso de papeles, citaciones y pruebas que tomó semanas. Pero la ciudad ya había plantado semillas de vigilancia. La comunidad no volvería a mirar hacia otro lado. En la casa de los Richmond, la noche siguiente al arresto tuvo una calma extraña. Los cachorros dormían en una caja, acurrucados. Lady, al volver, se echó al lado del sofá donde Oliver y Rory se habían quedado vigilando. Jeff se sentó con ellos, y los tres miraron la etiqueta que Oliver había hecho con su cinta adhesiva. Encontrados, no abandonar. Había en esa etiqueta una ironía dulce. El mundo les había dicho que se debían cuidar las cosas, y ellos habían cuidado lo que no podía hablar. La decisión de Jeff fue concreta y silenciosa. Llamó a su trabajo y renegoció viajes. No fue un acto de heroísmo romántico. Fue la asunción práctica de prioridades que muchos eligen tarde. Prometió estar más en casa, reducir horarios y buscar empleo que le permitiera estar presente aunque el salario fuera menor. La familia no se volvió rica de la noche a la mañana. Consiguieron un plan de pago y con la ayuda local arreglaron lo esencial. La Navidad que se avecinaba no sería de exceso, pero sí sería honesta. El desenlace en lo legal fue el que los niños esperaban: sanciones, incautaciones y la promesa de que la investigación continuaría. Frankie enfrentó cargos por tráfico y asociación ilícita. Algunos de sus intermediarios aceptaron colaborar con la fiscalía a cambio de reducciones. La plaza y el club se llenaron de charlas comunitarias sobre adopción responsable y prevención del tráfico animal. El banco implementó protocolos para proteger mejor a los donantes y a los eventos comunitarios. El refugio, con ayuda de la ciudad, lanzó una campaña de concientización que convirtió la historia de Lady en una llamada para proteger a los más vulnerables. Lo que marcó la historia, sin embargo, fue menos la justicia inmediata que la transformación de pequeñas vidas. Oliver no se volvió un héroe mediático. Siguió siendo el niño que dejaba migas de pan en su bolsillo para los pájaros. Pero su coraje fue reconocido en la escuela, y una maestra le regaló un cuaderno nuevo para que anotara sus ideas. Rory obtuvo la gratitud de los vecinos y una propuesta de trabajo temporal cuidando el jardín comunitario, algo que lo hizo sentir útil sin abandonar su escuela. Charlie encontró en la reparación de la verja su manera de pedir perdón: trabajo, tiempo y constancia. Jimmy, por su parte, fue incluido en un programa donde le ofrecieron una alternativa real a las calles: un taller de carpintería. No fue redención instantánea, sino una posibilidad. La noche en que la comunidad colocó una pancarta frente al club, protegiendo nuestros, Oliver entendió que la ciudad podía construirse con hilos de cuidado. La pancarta colgó junto a los adornos navideños, y la gente que había donado se acercó para ver a los cachorros, para agradecer a los niños. Había una paz pequeña, pero estable. La sensación de que habían hecho lo correcto. En la última gran escena, la Navidad llegó con nieve, que decidió ser nieve de verdad esa vez. La casa, aunque más pequeña y con abrigos colgados en lugares poco tradicionales, estaba llena de ruidos que olían a hogar: risas, ladridos, una radio que tocaba villancicos con demasiada claridad. Jeff cocinó una sopa que no estaba en recetas, pero que sabía a comienzo. Mamá llegó con una sonrisa cansada y ojos orgullosos. La promesa que había dejado en la maleta había sido cumplida con retraso, pero con sustancia. La familia se reunió. Lady, ahora certera en su nombre, se echó al pie del árbol improvisado,
y los cachorros jugaron con adornos de cartón. La comunidad estuvo allí, de una manera tangible. Vecinos trajeron platos, gente que no conocían dejó pequeñas tarjetas con mensajes de ánimo, y la señora Bell ofreció su jardín para un paseo después de la cena. No hubo regalos costosos, hubo atenciones. Oliver recibió un cuaderno nuevo de su maestra, condonado con una nota que decía: «Para que sigas encontrando lo que otros pierden». Rory recibió un reloj de pulsera barato, una reparación simbólica de su reliquia que ahora marcaba no las horas perdidas, sino las horas elegidas. La lección que quedó no se pronunció en discursos grandilocuentes, se respiró en conversaciones íntimas, en el banco que mostró que la comunidad podía exigir cambios, en el club que aprendió que la visibilidad salva, en los chicos de la pandilla que entendieron que el dinero fácil se paga con pérdida de libertad, en Charlie, que vio que la culpa se puede transformar en actos, y sobre todo, en la decisión de Jeff, que se convirtió en ejemplo silencioso para quienes lo conocían. El secreto oscuro que habían descubierto no se diluyó en un titular. Se enfrentó con papeles, con detenciones y, sobre todo, con la comunidad. El final inesperado de esa aventura no fue solo la captura de Frankie, ni la recuperación de los cachorros. Fue la toma de conciencia que una familia, aun cuando su casa se tambalea, puede ser centro de una red de afectos que la reconstruye. Que los niños, con su valentía y honestidad, obligaron a los adultos a mirar, en la víspera navideña, con la chimenea ruidosa y las luces parpadeando. Oliver acarició a Lady y miró a sus hermanos. Había aprendido una lección dura. El mundo tiene formas de tentación que hablan con voz de oferta, pero también tiene manos que ofrecen respuestas. La ciudad, imperfecta, había elegido ayudar. La familia, reconstruida en tiempo y prioridades, había encontrado otra casa en cada vecino. La última imagen fue simple. Oliver junto a la ventana, con la mano apoyada en el cristal empañado, viendo cómo la nieve cubría la calle. Afuera, una luz del club parpadeó, como si saludara. En su bolsillo, el volante arrugado ya no era un miedo, sino una memoria documentada de que algunas cosquillas en la vida, si las sigues, te llevan a descubrir lo que verdaderamente importa. Dentro, la perra respiraba y los cachorros soñaban con travesuras que tal vez serían ya de otra naturaleza, de juegos, no de venta. Si este final te sorprendió, comparte y comenta qué harías en su lugar.